Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Padre. Bendito seas. Gracias, Señor, por este día que para muchos de nosotros casi llega a su fin, de que ya estamos resguardados en nuestro hogar. Te pedimos, Señor, que todos los que aún van en camino a su casa, que van camino a su trabajo, que están trabajando por los estudiantes que regresan a su casa, Señor, que tú les des un camino seguro, que permitas que lleguen con su familia, que lleguen a disfrutar de su hogar, Señor, pero sobre todo que lleguen a meditar en tu palabra. Te agradecemos por este tiempo y te pedimos que tu lectura, como siempre, sea agradable para todos nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Pues ya estamos aquí de nueva cuenta y vamos a comenzar con la lectura. Pero ahora sí, vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 27, y escrito está: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Hoy nuestro Hacedor nos clarifica cómo debemos actuar para ser hacedores de su palabra, porque todo nuestro entorno nos lleva al afán y en amor nos implanta actitudes para salvar nuestro alma, ayudados por el Espíritu que Jesús, su Hijo amado, nos entrega, y quita de nosotros todo desánimo, abogando por nosotros, para que la sabiduría de Dios permanezca y pongamos por obra diligentemente todo este precepto, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, para no errar y recibir lo que escrito está: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo esto en conjunto nos aleja de pruebas y tentaciones, enfocándonos en la ayuda al prójimo. Aleluya. Bueno, hay a veces, me sorprende, a veces, discúlpenme, a veces me da risa, cuando subimos un versículo y casi cuando lo estoy subiendo a los grupos o al WhatsApp, sé que va a levantar ámpula, como decimos aquí en México, sé que le va a molestar a mucha gente, sé que va a haber muchos comentarios. Y este es uno de los versículos que levantaron muchos comentarios acerca de personas que no leen, que se dedican solamente a ver un versículo y no lo estudian en su conjunto, sino que bajo una percepción personal se atreven a hacer comentarios sin ni siquiera leer el contexto y ya ni siquiera los versículos que están en referencia a él. Unos en los comentarios me decían: no, es que ese versículo ayuda a los católicos, ayuda a los adventistas y todo esto. No, es que ese versículo ya, inclusive hubo alguien que me dijo que ese versículo ya estaba fuera de moda, que ya no se podía aplicar. Ay, no, yo nada más, ya antes sí me agarraba a pelearme en debates y todo eso. Había un canal a donde continuamente estaba yo invitado a esos debates. Ahora ya no, ahora ya sé que con proclamar la palabra del Señor habrá quien haga caso, habrá quien escuche y habrá quien la deje pasar como si no hubiera pasado nada. Vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión comenzamos con el capítulo 10 del libro de Nehemías, y escrito está: los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atus, Sebanías, Maluc, Arim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulam, Abías, Mijamín, Maasías, Bilgai y Semaías. Estos eran sacerdotes, y los levitas: Jesúa, hijo de Aranías, Binui de los hijos de Nadad, Cadmiel y sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaía, Rehob, Asabías, Sacur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani y Beninu. Los cabezas del pueblo: Paros, Paat, Moab, Elam, Satu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adín, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Besai, Arif, Anatot, Nebaí, Macpías, Mesulam, Esir, Mesesabeel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Anán, Anaías, Oseas, Ananías, Asub, Aloes, Pila, Sobek, Reum, Asabna, Maasías, Ahías, Anán, Maluc, Arim y Baana.
Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas y porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras de la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos del Señor nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajeran a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados, cada año para quemar sobre el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley, y que cada año traeríamos a la casa del Señor las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite, para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibieran el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel, y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y ahí estarían los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Capítulo 11 del libro de Nehemías, escrito está: Los habitantes de Jerusalén. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morara en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 personas en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión. En sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Maalaleel, de los hijos de Fares, y Masías, hijo de Baruc, hijo de Colose, hijo de Asaías, hijo de Adaías, hijo de Joiab, hijo de Zacarías, hijo de Siloni. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. Estos son los hijos de Benjamín: Salu, hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías, y tras él Gabai y Salai, 928. Y Joel, hijo de Sicri, era el prefecto de ellos, y Judá, hijo de Senúa, el segundo en la ciudad. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joriab, Jaquín, Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitob, príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822. Y Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus hermanos, jefes de familias, 242. Y Amasai, hijo de Azareel, hijo de Asaí, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128.
el jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Gedolim. De los levitas, Semaías, hijo de Azub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, hijo de Buni, Sabetai y Josabad. De los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios, y Matanías, hijo de Micaya, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Bacbuquías, el segundo de entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutún. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos guardas en las puertas, 172. Y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel, y Sia y Gispa tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaya, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios. Porque había mandamiento del rey acerca de ellos, y distribución para los cantores para cada día. Y Petaías, hijo de Mesasebeel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaban al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Lugares habitados fuera de Jerusalén. Tocante a las aldeas y a sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas, y en Jecabseel y sus aldeas, en Jesúa, Molada y Bet Pelet, en Azar Sual, en Beerseba y sus aldeas, en Siclab, en Mecona y sus aldeas, en Rimón, en Sora, en Jarmut, en Sanoa, en Adulam y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, y en Aseca y sus aldeas, y habitaron desde Beerseba hasta el valle de Inom. Y los hijos de Benjamín habitaron desde Geba, en Micmas, en Ahía, en Betel y sus aldeas, en Anatot, Nob, Ananías, Azor, Rama, Gitaín, Adid, Seboim, Nebalat, Lod y Ono, valle de los artífices, y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín. Bueno, con esto terminamos la lectura de los libros correspondientes de Nehemías, del libro de Nehemías, y pues estamos viendo linajes, otra vez linajes a los cuales se les iba a dar el oficio que les correspondía en el templo. También vemos que todos estos nombres fueron mencionados porque fueron los que firmaron el decreto que había dicho Nehemías y Esdras acerca de que todos iban a respetar la ley de Dios, que todos iban a seguir sus mandamientos. Y aunque no lo firmó todo el pueblo, lo firmaron los principales, los sacerdotes, los levitas y Nehemías y Esdras, para que ahora sí tuvieran la oportunidad de servir al Señor como se debe. Si hubieran seguido el consejo de Nehemías en ese tiempo y de Esdras, el pueblo de Israel sería otro hoy. Sin embargo, como vamos a seguir leyendo, el pueblo fue cayendo. Cuando terminemos de leer el Cantar de los Cantares y que empiezan otros profetas, vamos a ver que unos profetizaron antes de las conquistas, durante el periodo en que fueron esclavos y después de haber sido esclavos. Eso es lo que vamos a ver en estos profetas. Aquí hay algo para aquellos que les encanta el tema del diezmo. No sé si se dieron cuenta, pero aquí habla de un diezmo del 20%. Lo acabamos de leer en el capítulo, ¿cómo se llama? En el capítulo 10 del libro de Nehemías, que inclusive estaba marcado en la ley, o sea, no se lo sacó Nehemías de la bolsa, sino que era parte de la ley de Moisés, de la ley que Dios le había dado a Moisés. Estamos viendo que era el 10% de los frutos de la tierra y 10% de los frutos del trabajo que hacían todos. Estamos hablando de un 20% y todavía faltan por ahí otro tipo de diezmos. Por eso la palabra diezmo es porque a cada uno se le exigía un diezmo. Sin embargo, si hacemos las cuentas de lo que tenía que ofrendar todo habitante del pueblo de Israel, es entre un 23 y un 24% de todas sus ganancias. Pero como las sectas son, ¿cómo decirles? Son ignorantes en cuanto a la palabra de Dios, pues ellos, las sectas y los falsos maestros y los falsos pastores, porque siempre están, denme mi diezmo, denme lo que le corresponde a Dios, y
híjole, de veras son hasta soquetes, porque si van a robar, que roben bien. La palabra de Dios habla de un 23-24% de los ingresos de todo israelita, pero ni se los digan, porque seguramente el domingo ya les van a estar queriendo robar, porque les exigen de su casa, de sus trabajos y de los frutos de su trabajo. Pero bueno, no les vamos a dar más ideas, porque de por sí son brutos y así roban. Imagínense si se pusieran a leer la palabra de Dios, pues van a robar mucho más. Vamos a comenzar con el capítulo 4 del libro de Hechos y escrito está, Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo, y los saducios, resentidos de que enseñaran al pueblo, y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel, hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernadores, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre han hecho ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¡Wow! Bueno, otra vez tenemos que ver aquí, primero que nada, Pedro y Juan aventándose el evangelio, proclamándole al pueblo el evangelio de Jesucristo. Y como dice la palabra, que en esta ocasión se convirtieron como 5,000 varones, sin contar mujeres y niños, y que por eso los sacerdotes se enojaron y los llamaron y los amenazaron para que no siguieran proclamando el nombre de Jesús de Nazaret. Pero vemos que a Pedro y a Juan les importó un comino, y ellos dijeron: no, porque a nosotros primero es obedecer a Dios antes que a ustedes, por lo tanto vamos a seguir predicando el evangelio. Y siguieron recibiendo amenazas. Yo recuerdo, esto me da mucha vergüenza decirlo, porque tenía un hermano que según él era evangelista de corazón, y se fue a predicar a un hospital. Y cuando estaba empezando a predicar, se levantó un demonio, un espíritu maligno, un hombre que estaba ahí, y lo cayó, y este cuate se echó a correr. O sea, a veces digo, si supieran ya que ya dentro de poco viene la persecución, porque ya la OTAN determinó que el pueblo cristiano no vale absolutamente nada y que mejor hay que exterminarlo. En pocas palabras, si no, lean la conferencia que dio el doctor César Vidal acerca de esta situación. Ahí está el video en YouTube. ¿Qué más? Lo más importante, ahora sí, lo más importante. Y no hay ningún otro nombre dado a los hombres que el del Señor Jesucristo para ser salvos. Dice exactamente el versículo 12: y en ninguno otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En qué nombre se nos promete la salvación? ¿En Buda? No, en Buda no se nos promete la salvación, se nos promete una reencarnación tras reencarnación tras reencarnación, a ver si algún día ascendemos al nirvana, que se me hace medio extraño ese concepto. ¿Cómo se llama? Y pues no hay salvación. Tienes que hacer muchas obras para hacer salvación, 8 puntos del budismo, ¿no? Fe puro, lengua puro, actuar puro, no sé, ya no me acuerdo cuáles son los 8 vértices. ¿Quién más? Los testigos y los adventistas, guardar la ley y con eso a lo mejor te vas al cielo. Ahora que los adventistas dicen que solamente 144,000 de ellos se irán al cielo y y los demás indignos se quedarán en esta tierra. Pues así que chiste, ¿no? Si tiene como 2 siglos su secta, pues ya de estar lleno el cielo de todos ellos, ¿para qué siguen predicando la palabra? De la misma manera, católicos, que tienes que cumplir con estos 7 sacramentos, que tienes que comulgar, que tienes que portarte bien, y a lo mejor te vas al cielo, ¿no? Todas las religiones, absolutamente todas, te ponen condiciones para poder ascender al cielo. Tienes que ganarte tu entrada al cielo. Sin embargo, ¿qué dice Jesucristo? Crean en mí y yo les daré la vida eterna. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Jesucristo de Nazaret, y no tenemos que hacer nada. Eso es lo maravilloso, eso es lo importante. El Señor Jesús dice, ¿crees en mí? Sí, creo en ti, Señor, a ti te entrego mi vida, mi corazón, mi alma, mi pensamiento. Ya tienes vida eterna. No hay que hacer nada. El mejor ejemplo, el que yo les digo, el tiradoctrinas, ladrón en la cruz, ¿no? Por ahí los adventistas han surgido diciendo que lo que quiso decir el Señor Jesús no es cierto, que está mal traducido del griego. Pues les acabamos de enseñar hace poco de un comentario en griego al Nuevo Testamento acerca de que está bien traducida la palabra, pero claro, ellos la tienen que tergiversar si no se les cae su circo. No, simplemente con creer en el nombre del Señor Jesús, con creer en Jesucristo como Señor y Salvador, nos da la certeza, no la oportunidad, no la esperanza, no, la certeza de que vamos a estar con Él en el cielo, gozando de sus maravillas. No hay que hacer ni siquiera nosotros nos acercamos a Él, es Dios quien se acerca a nosotros para llevarnos a los pies de Jesucristo. Nosotros no hacemos nada, esa es la verdad. Nunca nos acercamos a Dios, no nos acercamos a Dios, ni en las malas y mucho menos en las buenas. Es Dios el que se acerca a nosotros a darnos ese llamado, a darnos la oportunidad de estar con Él. ¿Qué nos pide a cambio? Nada, 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 nada. En ese momento el Señor no te pide nada. Después hay que volvernos discípulos de Jesucristo. Pero el Señor no te dice, me tienes que traer 20 rosarios, me tienes que traer 50 veladoras, tienes que irte de rodillas a tal. No, el Señor no dice eso. El Señor lo único que dice es, crea en mí, cree tú y tu casa serán salvos. Lo vamos a leer también en este libro de Hechos más adelante. No pide nada y lo increíble es que lo rechazan, ¿no? Rechazan una salvación tan grande. Pero bueno, todos tenemos la oportunidad de ser salvos, pero no todos vamos a aceptarla. Todos aquellos que hemos aceptado la promesa, el regalo de la gracia que nos ha dado nuestro Señor, no tenemos ninguna duda que ya estamos morando con Él en el cielo. Vayan a leer Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, para que se den cuenta de que el Señor Jesús simplemente nos dice, y esto no es por obra, sino por gracia, para que nadie se glorie. Esto es obra de Dios. Pero bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, mañana miércoles sí estaremos aquí, continuando con la lectura. Ya vamos a acabar Nehemías, Bueno, bendito Padre, gracias Señor, porque sabemos que los que estamos regocijándonos en ti, los que vivimos con gozo en tu presencia, sabemos que somos salvos, Señor, que ya estamos en esas moradas celestiales que nos has prometido, pero todavía tenemos que cumplir tu voluntad y tu propósito en este mundo caído. Nosotros no pertenecemos al mundo, Señor. Nosotros sabemos que pronto va a venir tribulación, sufrimiento, persecuciones contra todos nosotros, pero sabemos a dónde vamos. Son pocos, Señor, los que se dicen ser cristianos, que se levantarán a defender su fe, los que no renegarán de ti,
pero todos ellos están esperando su galardón, Señor, porque corrieron con seguridad hacia la meta, puestos los ojos en ti, el único Señor y Salvador de este mundo. Te agradecemos nuevamente, Señor, por habernos elegido, por saber que estás en nosotros, Señor, porque a pesar de que nosotros no nos acercamos a ti, tú te acercaste a nosotros para darnos ese regalo de gracia salvadora. Te agradecemos, Señor, por el día de hoy, porque nos resguardaste, nos cuidaste, nos protegiste, Señor, nos llevaste a todo lugar y nos regresaste con bien. Te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo a nuestros escuchas, que bendiga su pan, que multiplique su agua, que nunca les falte nada, pero sobre todo, Señor, que no les falte la palabra de Dios en su corazón. Te agradecemos, te bendecimos y te alabamos a ti, mi Dios Padre Todopoderoso, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, que tu Espíritu nunca nos abandone. Bendito sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.